porque eso estamos a la expectativa, Padre mío, de lo que tú vas a hacer en cada uno de nosotros, Padre. Danos entendimiento, danos sabiduría, que la presencia de tu Espíritu Santo ministra nuestro corazón y que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente, Señor, y sea luz que alumbre nuestro caminar, Señor, y disposición, Señor, para estar siempre contigo, Padre. Muchas gracias, te alabo, te bendigo y te exalto, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, qué hermoso es estar esta mañana orando juntos, y le doy gracias a Dios por cada vida que se une en este espacio, por las personas que juntos alabamos y exaltamos el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por nuestra familia, pero también por todas las cosas que yo sé que Dios hará hoy en medio de nosotros, y qué hermoso es contar con la ayuda de Dios. No hay mejor ayuda que la de Él, definitivamente, que Él nos guardará, nos dirigirá y nos dará las fuerzas para seguir adelante. Quiero continuar con el tema que venimos tratando esta semana, y estamos hablando de los personajes del Antiguo Testamento. Poco se hablan de él y de las cosas que pasan. Hemos estado hablando de Can, uno de los hijos de Noé. Parece que es el hijo menor según la palabra, y hemos tratado también, y lo he querido enfocar este pasaje a los problemas que tenemos en familia. Anoche, en un consejo oportuno que teníamos en la red, tuve la oportunidad de participar, y cuando pensamos en la familia, vemos que una de las cosas que Dios instituyó. Y qué difícil es cuando tratamos de sacar adelante una familia separados del Señor. Y esto reitera más lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 15:5, donde expresa: separados de mí nada podemos hacer. Y es una locura, y siempre lo expreso y lo quiero expresar en esta mañana: tratar de sacar un hogar, tratar de levantar unos hijos, tratar de orientar a nuestros hijos, a nuestra propia vida, y más en una relación de pareja donde nos comprometemos a ser fieles hasta que uno de los dos parta a la presencia del Señor, sin la ayuda de Él. Con razón Eclesiastés dice: cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y siempre es importante la ayuda de Dios, porque si Él está allí nos ayuda. Este hogar, el caso de Noé, es bien interesante, porque ayer comentábamos, y lo podemos leer en la Biblia, tanto en el libro de Génesis como también en el libro de Hebreos, donde hace referencia a Noé, porque él fue pregonero de justicia, es conocido. Hizo un arca de acuerdo al diseño de Dios, fue muy enfático, muy obediente en las instrucciones que Dios le dio, cómo salvar la familia. Que pudiéramos reducir simplemente a esa expresión lo que él hizo, aunque era mucho mayor lo que Dios quería hacer a través de un hombre que halló gracia delante de Dios, que duró, tal vez según lo dicen las Escrituras, 120 años pregonando el temor de Dios, pregonando la presencia de Dios. Pero para muchos de la época, como decíamos ayer, el mensaje era un mensaje loco, como nos puede parecer a nosotros, según nuestros preconceptos, según nuestros pensamientos, y alejados del temor de Dios, de la dirección de Dios, cosas que nos parecen imposibles, porque parte de lo que él estaba haciendo, que juntamente con la fe, creyendo lo que Dios le había dicho, comenzó a hacer un arca donde nunca había llovido, según la palabra. No había llovido sobre la tierra, dice, y comienza a preparar el arca porque lo que él decía es que viene un gran diluvio. Eso no lo sabía la gente de su época. Hoy lo sabemos, hoy nos damos cuenta. En estos días hemos visto que hay inundaciones. Primero nos faltaba agua, ahora hay demasiada agua, quizás en algunos sectores de nuestro país. Pero, y a veces digo, qué difícil ser Dios, porque a veces pedimos una cosa y después demasiado, y decimos: Señor, por favor, detén ahora el agua porque está destruyendo. Pero qué bueno es confiar en Dios. A Noé pareció algo parecido, pero lo importante es que cuando una persona haya gracia delante de Dios, tiene que estar atento a las instrucciones que Dios le da.
Si tú le pides al Señor con todo tu corazón cómo edificar tu casa, y no estoy hablando de 4 paredes, no estoy hablando de una casa física, sino de ahí donde habitas con tu esposo, con tu esposa, o quizás que has tomado la decisión de vivir simplemente en un estado de soltería o qué sé yo. Igualmente necesitamos una dirección de Dios donde si tú le pides al Señor y escudriñas a través de la palabra, están todas las instrucciones, cómo podemos sacar adelante, cómo salir victoriosos, pero sobre todo en cualquier enseñanza que tú veas a través de la palabra de este libro precioso que Dios nos ha dado, siempre Él nos da la recomendación de que su presencia siempre esté con nosotros. Y hemos hablado mucho de esto, y en el caso que estamos mirando de Génesis, estamos centrados más en Génesis capítulo 9, es interesante porque sucede algo en la familia. Un hombre que caminó con Dios, un hombre que fue pregonero de justicia, un hombre, como se dice en algunos espacios, que por su fe prácticamente condenó al mundo porque le creyó a Dios y salvó a su familia. Y entraron en el arca, al menos hablando de los seres humanos, dice que entró Noé con su esposa y sus 3 hijos con sus esposas. Pero queda una semilla que siempre va a haber en el corazón de Dios. Y he estado pensando en lo que hemos venido leyendo a partir del Génesis capítulo 9, versículo 18, donde comienza a narrar lo que pasó. Y quiero resaltar algunos puntos que creo que van a ser muy importantes y son muy importantes para examinar lo que pasa en nosotros. Especialmente dice la palabra en el versículo 19, voy a leer Génesis 9, 19, dice, estos son los 3 hijos de Noé, de ellos fue llena toda la tierra. Ahora el versículo 20 comienza a la normalidad, y yo creo que una de las cosas que más nos afectan es cuando nos caemos en la rutina. Así conozcamos a Dios, así hayamos terminado ya tareas, ciclos que Dios nos entrega en sus manos, encomiendas específicas que Dios nos da. Una vez que acabamos esas tareas, como en el caso de Noé, vuelve a la rutina, dice el versículo 20. Después comenzó Noé a arar la tierra y plantó una viña. Y esa viña le produjo algo bien interesante, dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de la tienda. Cuando se pierde la expectativa de Dios, comenzamos a cometer locura, y ayer le daba algunas expresiones de lo que produce realmente cuando son alterados nuestros sentidos, y siempre tomo la embriaguez como la alteración de los sentidos. Igual lo que está diciendo aquí la palabra es que al plantar esas viñas fermentó el producto de la vid, y pues ya sabemos que eso se convierte en alcohol, y cuando el alcohol entra en nuestro organismo altera todos nuestros sentidos y nos sentimos más valientes. Y me parecía interesante lo que nos decía el libro de Proverbios, y si alguien no me escuchó el devocional de ayer, les recomiendo que lean en Proverbios capítulo 23, versículo 29 al 35. Y lo leí justamente en la versión Palabra de Dios para Todos. Y hace una pregunta bien interesante, porque yo creo que ha sido la experiencia de todos aquellos que en algún tiempo, y me incluyo dentro de ellos, algún tiempo que nos dejamos llenar nuestro cuerpo de alcohol, que alteró nuestros sentidos. Y ahí expresa en el versículo 23, quién se queja, quién se duele, quién se mete en líos, quién gime, quién es herido sin razón, quién tiene los ojos morados. Todas estas cosas, una persona que se embriaga, son lo que le acontece. Yo mismo tuve etapas en mi vida, les decía, en mi adolescencia, antes de conocer al Señor, en alguna ocasión fue tanta la embriaguez que tuve que no me di cuenta qué pasó en 3 días, y de ahí me rescató el Señor, y me di cuenta que todas las consecuencias que trae la embriaguez, y la Biblia es muy clara, porque inclusive salto al versículo 33, dice, el vino te traerá alucinaciones. Imaginar, dice esta versión, y por eso estoy leyendo esta versión, imaginar porquerías. Y con razón dice el versículo 34,
te sentirás como si estuviera en medio del mar recostado en lo alto del palo mayor. Generalmente, si alguna vez tú puedes experimentar subirte a la parte más alta de un barco, de una vela, como está diciendo este pasaje, vas a sentir un mareo impresionante. Eso es lo que trae el alcohol. Y lo más interesante es que la Biblia nos advierte qué es lo que nos puede pasar si alteramos los sentidos. Y por eso estaba leyendo también lo que dice Efesios 5:18 permítanme, voy a hacer, y me gusta utilizar varias versiones de la Biblia. En la Nueva Traducción Viviente dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Yo quisiera que esta expresión, muchas de las personas, inclusive cristianos o diciendo ser cristianos, arruinan su vida por el licor. ¿Cuántas esposas han sufrido por la embriaguez de los esposos que supuestamente saben de Dios, tienen conocimiento de Dios, pero no solamente están arruinando la vida de los demás, sino su propia vida? Y esto es lo que Pablo en Efesios 5:18 nos está advirtiendo. Yo le pido al Señor con todo mi corazón que nos ayude a comprender, y hay algo que Él nos da a través de su Espíritu Santo, que es el dominio propio, para renunciar a todas aquellas cosas que alteran nuestros sentidos. Bien pudiera decir que no solamente el alcohol altera nuestros sentidos, y ahora hay cualquier cantidad de productos, de cosas que alteran, y hay gente que vive fuera de sí. Hace muchos años, antes de estar sirviendo en el ministerio, yo trabajaba con unos ayudantes de construcción, y ellos no podían trabajar si no estaban consumiendo droga. Y yo les decía, ¿para qué hacen eso? Y ellos decían, mire, termina el día y nos sentimos con fuerza. Y yo les expresaba y les decía, ¿y qué pasa después de que pasa ese efecto, vale la redundancia, de la marihuana, de la droga que ellos estaban ingiriendo? Decía, nos sentimos tan débiles, tan agotados, que lo único que queremos es nuevamente volver a consumir. Y ¿sabe qué es lo interesante? Que en el libro de Proverbios, donde estamos leyendo, en el versículo 35, hace una expresión que para mí lo dice en una forma irónica, porque dice en esta versión que estoy leyendo, y dirás, no sentí cuando me golpearon, no sentí el cansancio del día, no me di cuenta de lo que estaba haciendo. He conocido gente que en medio de la embriaguez han perdido la razón y han sido golpeados, y muchos de ellos inclusive han muerto. Y inclusive esta versión, y me parece interesante como lo expresa, de tal manera que la podamos comprender, dice, me dieron una paliza, ni me di cuenta, dice el texto, pero cuando me despierte, iré por otro trago. Así somos, así es. Hay muchas personas, se dan cuenta de todos los errores que cometieron y sigue cometiendo la misma falta. Y yo le digo, Señor, por favor, haznos entender. Y por eso reitero lo que dice Efesios 5:18. Miren, no se embriagan en vino, porque eso les arruinará la vida. Y estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y luego sigue, en cambio, si quieres sentir esa paz, esa alegría, esa valentía, que muchas veces es una valentía que realmente se convierte en cobardía, que nos hace sentir cuando nos embriagamos, dice, más bien sea llenos del Espíritu Santo. Cuando rendimos nuestra vida a Dios, cuando tenemos esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, nos da capacidades en Dios que nunca hemos experimentado, pero que si tú lo permites nos dejará guiar. A diferencia de lo que produce el alcohol, el Espíritu nos da unos efectos tan importantes. Hay una paz, si pudiéramos hablar del fruto del Espíritu Santo que menciona el libro de Gálatas 5:22 y 23, donde dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre. Y sobre todo, una de las cosas que yo más le reclamo para mi vida, para los jóvenes, para las personas, que es el dominio propio, el aprender a decir hasta aquí, el aprender a decir no permito más, el aprender a reconocer el daño que estamos causando. Y esto es lo que pasa, y si volvemos al texto de Génesis capítulo 9, versículo 18 hasta el versículo 28 que está narrando este pasaje. Y qué interesante porque en medio de la embriaguez, volviendo al pasaje, nuevamente
hay algo que comete uno de los hijos. Hay una semilla siempre de maldad en el corazón del hombre. Y dice que en versículo 21, Génesis 9, 21 dice, y bebió el vino y se embriagó. Y estaba descubierto, estaba desnudo en medio de la tienda. Fíjese hasta donde inhibe la conciencia, la moral, lo que hace el alcohol. Tal vez uno dice, oiga, qué viejito tan descarado. Pero es que realmente cuando una persona está embriagada, cuando ha perdido los sentidos, se cometen cosas de las cuales, como son alterados la conciencia, hacemos cosas indebidas. Y de ahí la recomendación y mirar los efectos que esto produce. Ahora, sucede algo en la familia. El hijo menor, Can, dice que es padre de Canaán, y es interesante lo que está aclarando ahí en el versículo 22. Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Ahora, aquí hay otro detalle bien interesante, porque cuando está expresando la palabra de lo que está viendo este hijo menor, este pasaje es bien complicado porque, y creo que quedó escrito de esta manera para que nos haga comprender por una parte cuáles son los efectos que produce cuando una persona se embriaga o no tiene el control de sí mismo. En el caso de Noé, pero en el caso de Cam está reflejando un mandamiento que más adelante Dios le va a dar al pueblo, y ese mandamiento consistía en honrar a sus padres y a su madre. Es parte de los 10 mandamientos y es parte de lo que mismo Señor Jesucristo estableció en el Nuevo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tenga largos días sobre la tierra. Y aquí en este pasaje podemos descubrir perfectamente lo que sucede con alguien que no aprende a honrar, así sea cometiendo un error, así sean padres imperfectos. No habemos ningún perfecto, el único perfecto es Dios. Siempre hay defectos en nosotros, siempre van a encontrar defectos, sea como padres, sea como hermanos, sea como siervos de Dios. Todos tenemos defectos, como dice Romanos 3, todos se desviaron la verdad, no hay bueno ninguno. Nadie hace el bien, inclusive hay una lista larga que menciona ahí. Y en medio de su borrachera se acerca Can y ve la desnudez. Y lo que hace, en lugar de tener respeto con el padre, lo que hace es burlarse. En las traducciones originales simplemente él sale y le dice a los hermanos, burlándose de la condición en que estaba el padre. Y vienen consecuencias desastrosas, que qué importante, mi hermano, mi hermana, nosotros lo tuviéramos en cuenta. No importa si ya nuestros padres no están, como en mi caso, mi padre pasó a la presencia de Dios cuando era un adolescente, mi madre pasó a la presencia de Dios 2 días antes de empezar el tiempo de pandemia en el 2020. Me han hecho una falta, pero siempre yo aprendí, y yo quiero compartir esto contigo, mi hermano, mi hermana, a honrarlos en alguna forma. Inclusive ahora que me faltan, a veces digo, Señor, me faltó honrar más a mi madre. Tal vez si hubiera tenido conocimiento en el tiempo de mi padre, lo hubiera honrado de una manera diferente. A pesar de que con mi padre fuimos muy amigos, más que padre, fuimos amigos. Y eso llena de alegría mi corazón. Pero uno ve la rebeldía hoy en día de los hijos, cómo dejan de honrar a los padres. Inclusive pudiera ir mucho más allá en el caso de Noé, cómo se comportó Cam, el hijo menor de Noé, ante un hecho, ante un pecado, ante una falta o ante un momento de flaqueza y debilidad de su padre. Lo que hizo fue burlarse de él. Y allí puedes tú ver las consecuencias, porque cuando despiertan, hay muchas interpretaciones que le dan a veces este pasaje. Algunos se atreven a decir que parece que él inclusive trató de abusar de su padre, producto de la maldad. No lo dice la Biblia, pero son comentarios que a veces hacen de este pasaje. Lo cierto es que no honró a su padre. Y cuando Noé se despierta de su borrachera, de su rasca, decimos aquí en Colombia, viene una consecuencia. Pero si tú le pones cuidado al pasaje, la consecuencia no la sufrió solamente Cam,
sino que parece, aunque la Biblia no lo está mencionando, el texto no lo está mencionando, parece que el hijo de Cam estaba también o participó también de esos momentos, porque viene una maldición de parte del padre, de parte de Noé, sobre Cam, pero más haciendo énfasis en su hijo Canaán. Y las consecuencias las sufrieron, puedo decir, hasta el día de hoy. Mira cómo un error. Mira cómo una consecuencia de nuestros malos actos no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta a toda una generación. Y eso es lo que muchas veces nosotros nos damos cuenta. Nuestras decisiones, si no están centradas en Dios y si no somos responsables de esas decisiones, va a afectar toda la familia y no solamente nuestros hijos, sino inclusive la Biblia dice vendrá maldición sobre la tercera, cuarta generación. En algunos casos viene hasta la 10ª generación, hasta que alguien se levanta y detiene y dice, Señor, reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado. Y más en este tiempo, yo creo que muchos de mis hermanos que me están escuchando se han dado cuenta. Se han dado cuenta que en este tiempo no hay respeto para los padres. Y más cuando están en un proceso de enfermedad que nos toca lidiarlos, acompañarlos, comienzan a tirarse la responsabilidad unos a otros. Y al último he conocido casos donde acompañando al padre o la madre, están deseando más bien que se vayan rápido a la presencia del Señor porque se convirtieron en carga. No entendiendo que ellos dedicaron un buen tiempo, tuvieron paciencia con nosotros, desde que estábamos en el vientre de la madre, cuando nacimos, toda la paciencia de cuidarnos, de enseñarnos, de corregirnos. Y nosotros, después de una edad adulta, miramos más los errores y nos burlamos de los errores. Inclusive los jóvenes y adolescentes se atreven a decir, es que estamos en otro tiempo, pero no es así. Algo que nos enseña la palabra es aprender a honrarlos. Dice el versículo, en el mismo texto, en el versículo 24 al 27 de Génesis 9, dice, cuando despertó Noé su embriaguez, supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán. Viene que está hablando de la descendencia de Can. Siervo de siervos será a sus hermanos. Y añadió, no se quedó solamente con eso, bendiga Jehová Dios a Sem, el otro hijo, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, el otro hijo, que habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Mira cómo solo un hecho trae tantas consecuencias. La pregunta que yo hago, dos preguntas que quiero dejar. Número 1, ¿permites que sus sentidos sean alterados? Ahora, quiero también hacer una aclaración. Muchas veces los sentidos no solamente se alteran con la embriaguez, sino también a veces con el orgullo. A veces cuando no sabemos controlar nuestras actitudes, nos salimos de sí mismo. Pablo, o mejor Pedro, aconseja que seamos conscientes de las cosas que hacemos. Tengamos control de nosotros mismos, parafraseando lo que dice la palabra. Qué interesante porque las consecuencias las sufrió Can. Algunos hacen referencia, y no lo quiero hacer hasta el día de hoy, de parte de la descendencia de Can o de Canaán. Note que toda la tierra prometida, cuando llegó al extremo de la maldad, Dios desalojó y le entregó a su pueblo toda la tierra de Canaán. Y las consecuencias son grandes. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar aquí? ¿Cómo puedo dejar cosas en tu corazón, mi hermano, mi hermana? Dese cuenta que las cosas que hacemos sin el temor de Dios van a traer consecuencias a nuestra vida. ¿Hay perdón? Sí hay perdón, pero tenemos que reconocerla. Y gracias a Dios por su perdón. Pero hay que reconocer que hemos hecho cosas que han traído consecuencias a nuestros hijos. Y nuestros hijos han hecho cosas que han deshonrado a nuestros padres. De ahí la necesidad de presentar nuestro corazón. Y con razón leíamos en el libro de Miqueas, cuando dice, ¿con qué me presentaré delante de mi Dios y con qué adoraré su santo nombre? Y luego más adelante en el versículo 8 está diciendo, me presentaré, Él te ha declarado lo que es bueno. Y en todas estas enseñanzas, al leer la palabra, Dios te está enseñando lo que es bueno. Que nos apartemos de la maldad.
que hagamos justicia, que hagamos misericordia y que nos humillemos delante de Dios. Son cosas prácticas, son cosas que debemos sacarlas adelante cada mañana. Y yo sé que la bendición de Dios, si hay perdón, si has cometido alguna falta, si reconoce que has fallado, hay perdón en Dios, hay restauración en Dios, pero el asunto es pedir perdón y tratar de no volver a cometer los mismos errores. ¿Has deshonrado a tus padres? No importa que ya estén en la presencia de Dios. Qué importante acercarse a Dios. Dígale, Señor, no tuve cuidado de mis padres. Y si los tiene en estos momentos, dígale, Señor, enséñame a honrar a mis padres para que me vaya bien en todo lo que emprenda, porque esa es la promesa que está escrita en la palabra, para que yo pueda gozar de tu bendición, pero no solo eso, sino para que mi descendencia, mis hijos, mis nietos, mis nietos, hasta la generación que Dios permita, puedan gozar de la bendición, de la gracia y la misericordia de Dios. Qué oportunidad tan preciosa nos da el Señor. Hay perdón en Él, hay restauración en Él, hay vida en Él. Y de ahí la insistencia de que entremos a su presencia, que nos alumbre esta palabra y nos ayude a apartarnos, sobre todo a evaluar las consecuencias de nuestros actos. Y yo sé que Dios está presto para ayudarnos. ¿Qué te oramos y le decimos, Padre? Gracias por enseñarnos en este día. Gracias por permitirnos disfrutar de tu amor, de tu paz, de tu poder, de tu gracia infinita. Y gracias porque yo sé que todas estas cosas, Señor, Tú nos las enseñas, nos las compartes, Señor, para que las pongamos en práctica. Yo te pido que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, y ser bendición, Señor, y que tu gloria se deje ver, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Necesitamos de tu ayuda. Trae convicción, derriba todo argumento que quizás estemos levantando, Señor, Padre precioso, para no aceptar lo que tú nos estás diciendo, y que nuestra vida, Señor, sea doblegada delante de ti y podamos caminar según tus conceptos, según tus preceptos, según lo que tú nos has dejado escrito. Muchas gracias. Dejo en tus manos a tu pueblo, Señor, y los bendigo con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano. Adelante. Dios está contigo y Él te puede ayudar en cualquier situación. Le hablo su pastor Irlanda Los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.